Buenas noches a todos. Ayer os anunciábamos que hoy tendríamos un especial sobre los santos inocentes. Es un día que no solo vamos a celebrar con gusto, sino también con motivos, porque tenemos nuevas pistas acerca del caso de Inocencio Carrión. Pero antes, un breve reportaje biográfico para abrir boca. Desde hace algunos años, el país se ha convertido en centro de operaciones de ociosos criminales y maleantes de todo tipo. Mafias de todos los países luchan en esta arena por el dominio del mundo del sexo, la violencia y las drogas, como en un disco de rock. De todos estos terribles rivales, algunos países del este llegan a liderar especialmente el tráfico de drogas de los últimos años. A la cabeza, Zoltan Morisevic, más conocido como el Témpano, por su carácter frío y calculador. Si la droga no era buena, alguien moría por ello. Si las armas no estaban empaquetadas a su hora, alguien moría por ello. Si alguien no moría por ello, tú morías por ello. Pero fui yo, y no ese Kovachev, el que inventó la venganza gelosa. La carrera delictiva de este fuera de la ley comienza en Bielorrusia, donde destacaba como soldado de élite y que tras la gran crisis bélica del país de 1993 le lleva a plantearse otras maneras de ganarse la vida. El tráfico de armas se convierte en la profesión perfecta para este despiadado sociópata que ampliará sus conocimientos en España haciendo 2 cursos de chantaje y secuestro y licenciándose como asesino de la manera más fácil que conocía: matando. La lista de crímenes se sucede con la extorsión y muerte de Lucas García Robón, otro ministro de Hacienda sin suerte. Le sigue un módulo de tráfico de drogas, sacando las mejores notas entre los que se habían presentado aquel año. Decidido, se lanza al mercado apostando sobre todo por la azucaína sin edulcorantes, la sal fina y el café más puro que se podía conseguir. Está claro que sabía a la perfección quiénes podían ser sus mejores clientes. Era un material jodidamente bueno. Lo necesario para rendir al 100%. Pero mezclado con tabaco podía llegar a ser mortal. Las muertes que se cuentan en su haber, combinadas con el rapto, la trata de blancas, la trata de negras e incluso la pornografía más bizarra, le convierten en uno de los personajes más terribles del moderno crimen organizado y en el enemigo público número 2, justo después de León Astray, el tigre de Ceuta. En una encerrona de la policía pierde el ojo derecho. Es precisamente al tratar de encontrarlo cuando es detenido. Christoph, hijo de la gran cabosca, tuberculoso. Te he visto en el otro vídeo. Sé que fuiste tú el que me vendió. Voy a esparcir tus sesos por el suelo, hijo de la gran cabosca, pedazo de su esquiva. ¡Poliuska, camoya! Por favor, no merece este mal hablado ser juzgado. Ahora usted podrá hacerlo. 5 de los peores criminales homicidas del país. 5 de las mentes más retorcidas de todos los tiempos. 5 crueles competidores por un solo premio, la libertad. Y usted para decidir quién es el más blando de todos. ¿Merecerán estos asesinos nuestro perdón?
Parece que Zoltán Milošević esconde un secreto. Pero no seré yo quien lo desvele, sino nuestros invitados, algunos de los cuales ya conocéis. Será nuestro juez preferido, don Jaime de la Serna, la capitana Malena Granados, jefa del Departamento de Policía Científico-Artístico y la persona que logró atrapar a Sichowski, el doctor Rodolfo Morgue, psiquiatra forense, y Agustina Carrión de los Condes, madre del fallecido Inocencio. Pero vamos ya a la casa donde nosotros también tenemos preparada una sorpresa a nuestros queridos concursantes. Violines. Perturbados asesinos, estamos en fechas de paz y felicidad. Visto el buen ambiente de convivencia, el buen comportamiento y la humanidad demostrada por algunos de vosotros estos días, la dirección ha llegado al acuerdo unánime de cambiaros de hogar. Id preparando las maletas, en menos de 10 minutos un furgón blindado llevará un chalet con piscina, sauna y vistas al mar. Fidelio, como sabemos que no estás oyendo nada de esto, te hemos dejado una nota entre tus cosas. Ya podéis moveros si no os queréis quedar ahí. Tenéis, repito, 10 minutos. 10 minutos. Puesto que la semana pasada te tomaste la justicia por tu mano y nosotros estamos aquí precisamente para lograr lo contrario, se ha llegado a un veredicto unánime. El país ya ha llevado a cabo su votación desde casa y como el pueblo decide, tú también abandonarás el lugar, pero en una bolsa de plástico. En apenas unos minutos serás escoltada al confesionario y ejecutada en nuestra famosa silla eléctrica, Meribel. Eso por ahora es todo. Sin duda, nadie esperaba un cambio como este, y menos una ejecución en directo. Pero afortunadamente los tiempos están cambiando y gracias a los medios de comunicación la gente puede disfrutar de lo que realmente quiere. Pero vamos ya con nuestro debate. En los últimos días han aparecido unas pruebas o pistas sobre el caso de Inocencio Carrión. ¿Qué pistas son estas, capitana Granados? Buenas noches, Paloma. Debemos recordar públicamente que Inocencio Carrión fue el presunto culpable del brutal asesinato de 5 profesores de la Universidad de Salamanca donde se graduaba. Los cadáveres de estas supuestas inocentes víctimas fueron halladas en el guardarropa de Inocencio por su propia madre, Agustina, que hoy vuelve a estar también en el programa. Pues bien, parece ser que ni estos profesores eran tan inocentes, ni Inocencio Carrión tan culpable. Bueno, la verdad es que después de analizar en profundidad el cadáver y el cerebro de Inocencio, al que todos conocemos como el supuesto asesino y que consideramos afectado de un trastorno de identidad disociativa, o sea, la múltiple personalidad que llama todo el mundo, una de ellas muy violenta, tremendamente violenta, pues nos dimos cuenta de que no era eso. No solamente no era eso, sino que además era un cobarde, un pusilánime. Era incapaz de matar una mosca.
Tenía un cerebro perfecto. El único problema de este muchacho es que estuvo su hijo en el momento inadecuado, en el sitio que no convenía. Esa fue su fatalidad. A veces la justicia es incapaz de ver todos los ángulos de la realidad. A Inocencio le señalaban todas las pruebas. Es evidente que el verdadero asesino sabía muy bien lo que hacía. Así es. La muerte de estos 5 profesores era parte de un plan mucho más siniestro, en el que estas mismas víctimas fueron igualmente culpables. Según testimonios fidedignos, formaban parte de una red de lo más retorcida. Tanto Pablo Villavieja, Carlos Petunio, Fernando Domínguez, Eunate Alcázar y Encarnación Suárez llevaban una extraña doble vida. Al parecer, hacían rendir sobremanera a sus alumnos, que viéndose en la necesidad de sacar adelante sus asignaturas, estaban siempre dispuestos a tomar toda clase de anfetaminas, drogas, estimulantes y derivados del café más puro. Ahí es donde entra en juego esta red de corrupción. Los 5 profesores proveían a su vez a su alumnado con este tipo de drogas que salían directamente de los laboratorios de la universidad sin que nadie supiese nada. Es decir, eran los propios alumnos de químicas los que elaboraban la droga que posteriormente era vendida a otros alumnos sin que estos supiesen, lógicamente, lo que estaba sucediendo en realidad. Exacto. Un plan de lo más astuto. ¿Quién iba a sospechar de esos chavales? Y mucho menos de sus profesores. La verdad es que yo me reitero lo que dije antes, y es que del análisis anatomopatológico del cerebro y de las vísceras de este hombre, y además incluso del visionado de su experiencia en la casa, nos damos cuenta que no sufría esa múltiple personalidad, en absoluto. El hombre tenía reacciones de ansiedad, reacciones incluso bruscas como consecuencia de estar encerrado con asesinos durante tanto tiempo. Es más, profundizando en el análisis de sus vísceras hemos comprobado que no había rastros de drogas en ellos. O sea, este hombre jamás había tomado una droga. Bueno, yo creo que lo importante era que sacáramos buenas notas y ya está. Pero claro, a veces nos ponían 9 exámenes en 2 días, que a mí me parecía un abuso y era la única manera de conseguirlo. Aunque Inocencio decía que pasaba esas cosas, que él las drogas y eso no quería porque era muy sanote y no lo hacía. Pero a mí me parecía un pringao, en realidad. Tenemos con nosotros a Agustina Carrión de los Condes, madre de Inocencio, que nos trae su nuevo libro titulado Hijo, héroe y hombre, en el cual analiza a su hijo desde otro punto de vista. Agustina, ¿qué opinas después de saberse la inocencia de Inocencio? Yo solo sé que me equivoqué, que nos equivocamos todos, porque mi hijo podría ser un mindundi, pero no era un asesino, y eso sí lo sé. De hecho, su inocencia nos llevó a buscar otro culpable, ya que no hay asesinato sin asesino. Y ahí es donde entra en juego Zoltán Morisevich, el témpano. El hombre que controlaba en ese momento el imperio de la droga en gran parte del país no iba a dejar que una pandilla de profesores traficantes se interpusieran en su negocio. Sabemos cómo se les gasta el hielo ruso, ya lo hemos visto. Es un hombre terrible, algo abominable, lleno de ambición y sin escrúpulos. Espantoso. Es por eso que no solamente la policía pretendía capturarle. Traficantes, criminales, cazarrecompensas siguen aún compitiendo por su cabeza, por millones. ¿Pero de todos? ¿Por qué mi hijo? Supongo que a un asesino como Zoltán Morisevich poco le importaba quién fuera el chivo expiatorio. Imagino que elegiría al que todos consideraban el más pringado para cargarle con el muerto. ¡Tú! ¡Pero Agustina! ¡Fuiste tú el que nos ¡Agustina! juzgó! ¡Agustina! ¡Que te pierdes, Agustina! ¡Sigo siendo juez! ¡Sigo siendo el juez! ¡Agustina! Mantenga la calma. ¡Que no vendes un libro en tu vida, Agustina, que sigo siendo juez! Agustina, por favor, templemos los nervios. Increíble. Agustina te mete un paquete, que sigo siendo el juez, sigo siendo el juez. ¡Ay, mi ojo! ¿Cómo me ha puesto el ojo? Increíble. ¡Qué increíble!
Esto no te lo perdono, Agustina, con el cariño que yo te tenía. Ay, Dios mío. Pero ¿no ves que está mejor muerto? ¡Puta! ¡Cállate ya! ¡Cállate que te mato, Quillotín! Ay, Dios mío de mi vida. Tu vida, Agustina. Esto no sabes lo que es. Es agresión a la justicia. Bueno, hasta aquí nuestro debate, que sin duda ha servido para aclarar algunos puntos que teníamos pendientes. Ahora vamos a la casa donde nuestra niña de Mordor espera impaciente el veredicto que vosotros desde casa habéis dictaminado para ella. Todo el mundo conoce a Meribel, la silla eléctrica. Sin embargo, lo que no todos recuerdan es que antes de recuperar su prestigio gracias a nuestro programa, conoció una vida centenaria y próspera en servicios al Estado. Fue concebida en 1912 como respuesta al para muchos obsoleto Garrote Bill, aunque por desgracia nunca pudo relegarle de su puesto. El inventor José de la Ciénaga, influido por las mejoras penales de los Estados Unidos, trató de emular sus modernos métodos de justicia, siempre buscando un artefacto que fuera a la vez eficiente y autóctono. Con un elegante diseño basado en la silueta de su propia esposa desnuda, que a la vez le da nombre, y en la sofisticación, picardía, gracia y pureza de sus 4 hijas, de la Ciénaga propuso que la nueva máquina pudiese elevar su voltaje nada menos que hasta los 11.000 voltios, en una reñida lucha por superar a los norteamericanos. El resultado fue el apagón de 1923, cuando se electrocutó a Rudita, una cabra sentenciada a muerte por el asesinato de 3 pastores y que se convirtió en el prototipo y ejemplo de ejecuciones venideras. Para la muerte de la primera persona humana tuvieron que pasar casi 15 años, acaecida en el inicio de la Guerra Civil Española en 1936. El elegido fue Román Reliegos, un republicano que sirvió a Franco para convencerle de que el invento era infalible, pero poco ibérico. Pese a su opinión, la vida de Meribel siguió su curso en paralelo al Garrote Bill, siendo a menudo elegida para acabar con los criminales más duros y malvados del país. Fueron muchos los que se sentaron en ella, y solo se conoce un superviviente, Severino Sarria, el famoso castrador de Burgos. Su última víctima fue Cuco Urrutia, ejecutado en 1975, 3 años antes de que la nueva Constitución prohibiera la pena de muerte. Meribel quedó relegada al olvido, siendo trasladada décadas después a Madrid para su futura exposición en el Museo Municipal, que no llegó a ocurrir nunca. Con casi 100 años a sus espaldas, esta dama de muerte vuelve a la vida para deleite y disfrute de los amantes de la justicia y la televisión. Los mensajes de móvil han sido contundentes. En unos instantes vamos a asistir a un evento único en televisión. Por primera vez vamos a mostrar una ejecución en directo. Ahí lo tenemos. Nuestra homicida está siendo maniatada en estos instantes a nuestra simpática silla Meribel por nuestros profesionales verdugos, Verduguín y Verdugón, para ser ajusticiada como se merece, o mejor dicho, como vosotros habéis decidido, querido público, que se merezca. Parece que ha llegado el momento. Ya lo habéis visto, la justicia que el pueblo desea, en este caso vosotros,
se cumple a rajatabla, tal vez como no ocurría desde la Revolución Francesa. Las votaciones han sido claras. Bárbara se quedó. Hasta aquí nuestro especial de hoy. En unos días celebramos el fin de año y, por supuesto, lo celebrarán con nosotros nuestros asesinos concursantes. Habrá campanadas, champán y, por supuesto, mucha diversión. Aquí os espero. Buenas noches. ¿A ti qué te pasa? Vienen a buscarnos y tú sin hacer el petate. Que vaya bien. Muy bien, criminales. ¿Estáis todos preparados? Pues feliz Día de los Inocentes. Feliz día, repito, de los inocentes. Ya podéis desempacar que las vistas al mar vais a tener que ganároslas. No hay piscina, ni sauna, ni vistas al mar, repito. No hay chalet. Esto es todo una broma. Ya lo ves, Zoltan y León. Parece que pronto algo va a estallar. Si percibes la tensión entre nuestros 5 crueles concursantes, no puedes perderte el inminente fin de año con nosotros. Desde aquí lo seguiremos en directo. Habrá asesinos, cava, las 12 campanadas de siempre y un fantástico sorteo. En honor a nuestro exconcursante Petencio, este año proponemos cambiar las tradicionales 12 uvas por 12 ojitos frescos. Los 10 primeros telespectadores que no se ahoguen con ellos ganarán un viaje a Frigov, capital de Bielorrusia, el país más frío y belicista de Europa y tierra natal de nuestro segundo tuerto preferido. Además, de regalo, podrás llevarte un diccionario bielorruso-castellano con el que entender fácilmente el idioma. Tan solo recuérdalo, celebra el fin de año con nosotros.